Bueno, estamos de vuelta acá con Impacto Económico en este segundo bloque, donde, como les prometí, vamos a entrevistar a Ramiro Castiñeira, que lo deberíamos tener en línea. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, Bien, ¿vos? bien, gracias por atenderme. Perdóname que se me pasó un poco los minutos, pero la verdad es que me ensañé en el monólogo contra este país que nos vuelve loco, ¿no? ¿Cómo estás? Está bien, ¿no? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Laburando. Bueno, bueno, escúchame una cosita, porque parte del monólogo me puse a explicar, o una visión que tengo yo de esta sociedad que somos, que nos interesa más el corto plazo que las cosas en serio, ¿no? Que las cosas a largo plazo. Digo, baja el dólar 2 pesos, hay una estabilidad por unas semanas en el mercado cambiario y es como que la gente se desinfla y se tranquiliza y piensa que todo va a andar bien. O la inflación se desacelera un poquitito y por más que esté en niveles récord en el mundo, pensamos que todo va a estar bien. Entonces, como pasa lo contrario, ¿no? Te sube el dólar 2 pesos y parece que es el fin del mundo. En esta foto que calculo que compartís conmigo de la sociedad argentina y de cómo nos comportamos, quería que me des tu visión de lo que está pasando, ¿no? Que de repente todo se tranquilizó si se quiere, en un camino de elecciones donde se suponía que tenía que estar todo un poco más alborotado a esta altura. A ver, comparto desde el vamos lo ciclotímico que son los argentinos, ¿no? Que se nota no solo en la economía, sino también en el fútbol, o somos los mejores o los peores del mundo, ¿no? Y acá el dólar sube algo y ya somos los peores, baja algo y somos los mejores. Así que suele ser parte del argentino eso. Y después, ahora, en lo económico y en la coyuntura, tenés motivos políticos y motivos económicos. Por el lado de los económicos, tenés la oferta de dólares del cosechón que fue este año. La verdad que fue una cosecha increíble, donde se lograron romper récords, incluso hay más maíz que soja, así que fue un cosechón que logró un nuevo récord. Y eso es del lado, si querés, de la oferta, y del lado de la demanda, aflojó la demanda de dólares en un contexto donde tiene menos chances, si querés, la fórmula del kirchnerismo, o por lo menos el mercado entendió que tiene menos chances ante la situación que se produjo, ¿no? Porque cuando se presentaron las listas, la fórmula kirchnerista se abroqueló, en vez de jugar un poquito más abierto, se abroqueló, es kirchnerismo, es Fernández al cuadrado, así que calcula lo que hizo de que si no se abren difícilmente rompan el techo, y después tenés del otro lado Cambiemos, que sí, Cambiemos abrió el juego, sumando a Pichetto en la fórmula. Y sobre eso la desintegración de lo que había en el medio, todo lo que era el, el peronismo federal quedó en la misma nada, y todo ese juego el mercado entendió de que le salió mejor al oficialismo que al kirchnerismo, lo cual hizo aflojar un montón la demanda de dólares por cobertura ante el miedo al regreso al populismo rancio que usualmente, o por lo menos la última etapa que estaba mostrando Kicillof, ¿no? Y ahora, en esta oferta que vos me decís que, bueno, vino la cosecha, fue una cosecha récord, tengamos en cuenta también que el año pasado fue el año de la sequía, pero bueno, dólares entraron. Ahora, ¿cuánto hay de eso en la oferta y cuánto pensás que hay de la lectura del mercado de que pueda hacer el carry trade y jugar un poco con los pesos? ¿Cuánto pensás que hay de lo que le llaman bicicleta financiera en esta sobreoferta de dólares? Y ahí va, a ver, primer punto, el mercado cambiario, aún con el cosechón, aún así también está con anabólicos, ¿no? Tenés los dólares del FMI, que el Tesoro los vende a un ritmo de 65 millones diarios, y después tenés megatasas en pesos como para que te tientes, ¿no? Y te quedes jugando en pesos. Todo eso está actuando, ¿no? Es decir, las tasas están altas justamente no por el compromiso de no emitir. Este punto no es menor. Las tasas no están volando por el compromiso de no emitir. Las tasas están volando para contener
todo el stock del LELIQ en el balance del Banco Central para que no le vayan a buscar los dólares. Es decir, las tasas en estos valores se explica por el pasado, no por el futuro. Se explica por el stock del LELIQ que no saben ni cómo desarmarlo sin perder tantos dólares, ¿no? Es decir, como siempre, la deuda, como cuando te pasas, así cuando, por ejemplo, el Tesoro se endeuda mucho y después no sabe cómo pagarlo, bueno, el Banco Central también se endeudó mucho y no sabe cómo Claro. desarmar su stock del LELIQ. Claro, 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 seguro. ¿Y hasta cuándo pensás que, o cuál es la proyección, o qué es lo que pensás en virtud de hasta cuándo puede durar este veranito, teniendo en cuenta que el 11 de agosto son las PASO y que en definitiva vamos a tener ahora estamos suponiendo cómo van a salir las elecciones, pero ya a partir del 11 de agosto vamos a tener una idea un poco más realista, ¿no? Mira, ahí te vuelvo al punto que yo siempre marco, ¿no? Argentina es uno de los pocos países que todavía está discutiendo qué modelo económico quiere seguir, pero a ver, son las puntas. Estamos hablando si queremos ser capitalistas o socialistas. Y no estoy exagerando con esto, porque a No, veces me no, dicen, no, qué lo sé. exagerado. No, yo no me considero un exagerado, porque en pleno siglo XXI, cuando el kirchnerismo o el peronismo en general te ofrece ideas que solo se encuentran entre los escombros del muro de Berlín, que nadie aplica, es decir, bueno, muchachos, a ver, actualicemos la agenda de discusión política. El resto del mundo no discute estos temas, el resto del mundo no discute al límite del default, al límite del doblar el mercado cambiario, al límite de una inflación que no saben ni cómo frenarla, o si el Estado tiene que tener cuentas públicas en orden. ¿Me entiendes? Entonces, de acá hasta las elecciones, el mercado va a ir al ritmo de quién considere que gana, quién considera que gana. ¿Por qué? A ver, a estas elecciones ya sabemos qué ofrece cada candidato porque ya gobernaron la Argentina, no es que no la gobernaron, no son dos candidatos nuevos, si querés, por los que están peleando, ¿no? El 80% de, de, del electorado se divide nada más que en dos fórmulas. Entonces, a ver, uno gobernó 8 años, si querés, el Cristina Pura gobernó sus dos mandatos 8 años, y ahora cambiamos 4 años. Ya sabemos, a ver, al kirchnerismo lo apoya Grabois y Delía. Al otro, a Cambiemos lo apoya Trump y Angela Merkel. Es evidente que las distancias son demenciales las distancias. Uno te apoya la dictadura de Maduro, el otro no te apoya la dictadura de Maduro. El uno dice hagamos acuerdo de libre comercio con Europa y el otro te dice alca, alca, al carajo. Entonces, es demasiado, ya te digo, por eso no exagero cuando digo que Argentina todavía está discutiendo cosas que el mundo ya dirimió con la caída del muro de Berlín. Ahora, en estas distancias que yo concuerdo, a mí me parece de todas maneras increíble que el 75% del electorado, al menos en las encuestas, vote por algo de los últimos 16 años, ¿no? Me parece realmente increíble que como sociedad querramos repetir algo del pasado, con el poco éxito que tuvimos. Ahora, en estas distancias que vos marcás, que yo estoy de acuerdo, me pasó el otro día con el anuncio del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad para que estemos todos en el mismo barco, ¿no? Y que todos salgamos Ujú. a defender esto, que no es otra cosa que progreso, crecimiento futuro, es la oportunidad de ser un país distinto. Y por supuesto mi ilusión se terminó a los 2 minutos cuando empiezo a escuchar las críticas de parte de la oposición en virtud de que este acuerdo era una porquería y era miseria. ¿Qué sensación te dio a vos? ¿Qué, más allá de la primera sensación, qué pensás del acuerdo y si pensás que efectivamente lo vamos a poder aprobar y que se va a poder aprobar y que se va a poder o que vamos a lograr tenerlo en vigencia en algún tiempo? Mira, primero respecto al acuerdo, si uno entiende el diagnóstico de qué le sucedió a la Argentina, te das cuenta que el acuerdo, el libre comercio, al margen de con quién, es la llave de la Argentina para retornar al crecimiento económico. Y déjame ahora sin marcar por qué. Vos sabés muy bien que Argentina estuvo entre el top 10 de los países más ricos del mundo cuando tenía como principal motor de crecimiento las exportaciones, ¿no? A principios del siglo pasado Argentina estuvo entre el top 10 del PIB per cápita justamente porque era el momento en que más se exportaba,
¿no? Y de hecho, las exportaciones generaban trabajo absolutamente para todo el mundo. Los barcos llegaban de inmigrantes, le daban 2 días en el hotel de los inmigrantes y en menos de una semana ya estaban labrando tierra en algún rincón, ayudando a alguna cosecha. O sea, era trabajo para todo el mundo, exportaciones para todo el mundo, y el resultado lo ves, mira, cuando caminas por Buenos Aires y ves ¿no? Las construcciones más lindas de Buenos Aires se hicieron en ese momento. Desde el Teatro Colón, desde el mismo del Congreso, todo se hizo Bueno, el subte, ¿no? a principio de siglo, ¿no? Después, obviamente vino el periodo de entreguerras, que obviamente el mundo se puso en guerra y el comercio internacional se puso a un costado, y Argentina, tan abocada al comercio internacional, también encontró su propio cimbronazo. Pero al margen de ese periodo, porque en ese periodo sí todos los países hicieron barbazadas económicas, todos, y Argentina no fue la excepción. Pero cuando terminó, dejaron de silbar las balas, volvieron los barcos a los barcos comerciales a cruzar los mares. Fue ahí la decisión política de Argentina de no sumarse al renacer del comercio internacional. Y fue esa decisión tomada en septiembre de 1945, que fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Esa decisión fue la que condenó a la Argentina, no volver a sumarse al comercio internacional y por lo tanto no volver a aprender el motor más genuino de crecimiento y que llevó a la Argentina al top 10. Por eso, dada esta lectura, obviamente, después de ese periodo, o sea, después de esa decisión, lo único que vino fue el vivir con lo nuestro, y como la macroeconomía no da para darle comer a todos, todo el mundo se intentó colgar del Estado. Entonces está todo el mundo queriendo vivir del Estado en una economía que no crece. Entonces, todo este análisis te da cuenta de que la llave de que Argentina tiene que volver a comerciar con el mundo, y en consecuencia es la manera más genuina que va a encontrar nuevamente el crecimiento económico. Entonces, después de todo lo que te digo, es obvio que no solo que hay que lograr un acuerdo de libre comercio con Europa, sino con muchos más rincones del mundo, porque aparte la agenda del libre comercio, mientras Argentina apelaba al nacionalismo, a la autarquía y al vivir con lo nuestro, propia en lo económico es la receta nacionalista del fascismo. O sea, no, desde la dictadura de Franco, es la misma receta que Europa la dejó en 1945 y nosotros la refritamos en 1945 y no la alargamos incluso hasta esta fecha. Y dicho esto, ¿qué opinión te merece el acuerdo en términos de si lo vamos a lograr como sociedad, aprobar y discutir y ser serios con el tema, o si pensás que va a ser, Sí. bueno, que nuevamente tiraremos la oportunidad por la borda, ¿no? Mira, si tiramos esta oportunidad por la borda es una locura, porque aparte Europa en particular es el que más nos puede comprar, es el rincón del mundo que más poder de compra tiene y el que más productos agroindustriales compra. Porque vos, a ver, Argentina, ¿qué le puede ofrecer a Estados Unidos si es el principal productor también de agroindustria? Entonces se nos complica venderle agroindustria a Estados Unidos. Pero agroindustria a Europa, fíjate que Francia ya prendió todas las alarmas. Viven de subsidios ellos para sostener la agroindustria. O sea, la posibilidad es, el acuerdo de libre comercio con Europa vale 1000 veces más que un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que igualmente hay que hacerlo, Igualmente ¿no? serviría, Pero claro. es mucho más jugoso. Y ahora déjame marcar un punto no menor. Obviamente que Argentina necesita 1000 reformas para aprovechar y sacarle el jugo por completo a este acuerdo de libre comercio. Pero aún si no las hace, igualmente lo tienen que hacer, tienen que avanzar sobre el libre acuerdo con Europa y dejar, este es el principal desafío que tiene que tener la Argentina, que si no hace las reformas o va muy lento con las reformas, lo único que va a permitir de que igual se le saque provecho es que el tipo de cambio flote y que la tasa de interés flote. Eso va a permitir de que si Argentina necesita hacer reformas estructurales para ganar competitividad, pero si no gana la competitividad, todo eso se va a ir la pérdida de competitividad se va a reflejar en el valor del dólar. Si vos no permitís que la moneda flote, vas a hacer lo que hizo fracasar
algunos intentos de Argentina cuando intentó sumarse al comercio internacional. Vas a ir con una moneda que no refleja tu productividad, dado que no salen las reformas estructurales, vas a ir con una moneda más cara de lo que vale tu moneda, y entonces no vas a poder exportar, o por lo menos no vas a ser un buen exportador que vaya a la par. Así que Argentina tiene que ir a la par que hace las reformas estructurales. Estas son reforma laboral, reforma ¿no? tributaria, reforma comercial, reforma judicial, para ayornar todo al siglo XXI, pero al mismo tiempo tiene que cambiar el chip, donde el Banco Central en particular tiene que dejar flotar el tipo de cambio y no puede tener tantos pasivos remunerados que, como bien te marqué en el principio de la charla, condena la tasa de interés a valores del pasado, no a valores del futuro. Yo te quiero hacer dos preguntas más y te dejo abusando de tu generosidad. Primero, esta idea de estos 15 años o 10 años que tenemos para hacer las reformas, si crees... Mira, yo cuando estuvo el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que me puso contento fue que en definitiva el fondo nos iba a obligar a hacer algo que nosotros por nuestra propia decisión no íbamos a hacer, que era achicar el déficit fiscal. ¿Acá te parece que va a funcionar también como una vara que te va a obligar a hacer las reformas que tenés que hacer, o pensás que nos vamos a chocar contra una pared en el caso de que se apruebe dentro de 10 o 15 años y que va a pasar el tiempo y que no vamos a terminar haciendo absolutamente nada? Bueno, mirá, justamente esa es la discusión política que internamente se va a dar. A ver, porque ahí es cuando, si una vez que definiste hacia dónde querés ir, bueno, ya sabés que después, si le decidiste que te querés sumar al comercio internacional, a ver, el otro día subí un tuit que me parece que lo resume bien. La globalización globalizó la forma de hacer macroeconomía, ¿no? Esto es, para que países y para que personas que viven que hablan distintos idiomas, que profesan distintas religiones, que jamás se vieron la cara, puedan comerciar. ¿Eso gracias a qué? A que saben que las reglas son unificadas en todos los países. Entonces es fácil comerciar en ese contexto. Por eso Argentina necesita poner las reglas del siglo XXI, donde la globalización globalizó la manera de hacer macroeconomía y por lo tanto también unificó, armonizó mucho las leyes. Justamente Argentina lo que no quiere hacer, o sea, las economías aisladas, vos fíjate que el populismo solo sobrevive en economías aisladas. Y lo hacen a propósito. O sea, el populismo te lleva a aislarte porque inventa sus propias reglas. El populismo de repente te transforma como regla económica el cepo, las de high default, y te digo que ni la mitad de los argentinos lo entendían, ni se pone en evidencia porque ni la economía crecía, ¿no? Le preguntás a un extranjero qué es cepo de high default, y te va a decir, no tengo ni la más mínima idea. Destruí el INDEC, y ya directamente Argentina es Cuba. Porque si no tiene las reglas del mundo, y encima no tiene estadísticas para poder ofrecerle al mundo, Argentina se transforma en un agujero negro. Entonces, y obviamente carne de cañón para el populismo. Entonces, la mejor manera de matar el populismo en Argentina es sumarse al mundo. Sumándose al mundo ponemos las reglas del mundo. Y en consecuencia, ahí es antipopulismo. Y bueno, me parece que sería... Lo que estoy diciendo es lo que hizo el resto del mundo. No estoy hablando de una receta que el mundo no lo hizo. La Unión Europea nos ofrece sumarnos a sus reglas que armonizan 28 países. Sería un desperdicio y sí, ya sería que el populismo le ganó a la Argentina. No sumarse a la globalización, recordando primero el pasado que te marcaba, de que Argentina fue grande cuando era un activo participante del comercio internacional, y sucumbió en la decadencia y en el populismo justamente cuando flameaba las banderas del vivir con lo nuestro, ¿no? Y terminó siendo carne de cañón para todo populismo barato. Así que bueno, será la discusión que se da políticamente en Argentina. Sí, uno de los
para quien no sabe, Ramiro es un gran tuitero. Ahí está apareciendo el Twitter de Ramiro en pantalla, @rcas1. Uno de los que me pareció brillante tweet que creo que disparaste esta semana con respecto a, bueno, si es tan bueno cerrarse, cerrémonos en nuestras casas. Un día te vas a quedar sin comida y no te va a quedar otra que salir a buscarla, y te vas a ampliar y te vas a cerrar en la provincia de Buenos Aires. Creo que pusiste algo así. Y un día te vas a quedar sin gas y no te va a quedar otra que seguirte abriendo. Y un poco me parece que es lo que le vamos a tener que, o lo que uno debería hacer, los que tenemos acceso a los medios, empezar a explicar, ¿no? Que cerrarte no tiene ningún sentido ni ningún sustento. Mira, la verdad que ese tuit tuvo cierta buena repercusión porque resumía muy fácil de lo beneficioso que es el comercio, el comerciar, ¿no? Porque ahí ponía, a ver, Claro. si vos te cerrás en tu casa y no vas a comerciar absolutamente con nadie, te vas a encerrar en tu casa, en breve vas a morir de inanición. Si vos te encerrás en tu barrio, seguramente en breve no vas a conseguir repuestos para tu auto. Si vos te encerrás en tu provincia, en breve te vas a quedar sin gas. Si vos te cerrás en tu país, en breve te vas a quedar sin Netflix, sin Google, sin maquinaria, sin maquinaria para poder producir. Entonces, ¿cuál era la moraleja? Evidentemente, mientras más lejos llega el comercio, menos cosas te van a faltar. Totalmente. Y la última, Y como te había prometido, la última pregunta es con respecto al populismo y a que solo se mantiene vivo en economías cerradas. Lo que te quería preguntar es si opinás que hay lugar para el populismo, independientemente de que ganen los Fernández, si hay lugar efectivamente para el populismo en un país que el populismo, aparte de estar en una economía cerrada, necesita plata, necesita recursos, y Argentina se quedó sin recursos. ¿Crees realmente que hay espacio como para vivir 4 años del populismo kirchnerista que vivimos durante 12 años? la pregunta, sabes que es excelente, porque hay gente que no dimensiona todavía la magnitud para financiar el populismo que hay en Argentina. Y te lo voy a poner con una muy clara, y es muy fácil, y aparte no solo es muy fácil, sino que en Argentina ya se hizo. Si en Argentina vos desdoblás el tipo de cambio e instaurás nuevamente el IAPI, vos desvinculás completamente el exportador de los dólares. O sea, Venezuela es populismo y llegó a la dictadura porque la billetera de Venezuela es el petróleo y es estatal. Si vos en Argentina tenés un anticuerpo que la billetera es el campo y está en manos privadas. Ahora, si vos imponés desde el Estado, desdoblás el tipo de cambio y al mismo tiempo ponés el IAPI, que para recordar a la gente joven, ¿no? Nosotros ya llegamos, yo por lo personal este año cumplo 40, ¿no? Que el IAPI es la manera donde el exportador ya no le vende a una empresa en el exterior, ya está obligado a venderle al Estado, y es el Estado el que vende al exterior. Entonces vos hacés que los argentinos no tengan ya contacto con el exterior. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que todos los dólares que llegan a la economía pasan sí o sí primero a la mano del Estado. Entonces, date cuenta que lo que te estoy diciendo es que si con esto vos le sacás la billetera al sector exportador, y después el margen que hay para expropiar todavía sigue siendo elevado, y después tenés que para mí esto no lo están dimensionando mucho, pero a ver, China financió la dictadura de Venezuela, al igual que Rusia, ¿no? China en mayor magnitud. Si China te presta 20.000 millones de dólares, vos encima le sacás la billetera al campo, pero vos tenés populismo para rato acá. Bueno, pensé que no iba a ser tan bajoneante tu comentario, pero sí, es cierto, es cierto. En definitiva, todavía hay margen para hacer populismo del duro, ¿no? Del duro duro. Mucho más duro de lo que vivimos acá en la época kirchnerista. Déjame ponerte otro número. El PBI de Venezuela, antes de que colapse en esta dictadura, era cercano al PBI de Argentina, más o menos 500.000 millones de dólares. Hoy, el PBI de Venezuela son cercanos a 60 millones, sí, 60.000 millones de dólares. Es decir, colapsó. No es ni el 10%, o sea, la producción cayó en dólares Sí, en un 90%. O sea, y todo eso era dinero del sector privado, o por lo menos el dinero que movía la economía, y ya no existe más todo eso.
Increíble. Entonces, yo siempre digo lo mismo, el ciclo a la baja no corta nunca, y déjame darte un último ejemplo, para por ejemplo, en países de Centroamérica. En países de Centroamérica, las madres tienen miedo de llevar a los hijos al colegio porque pasan los paramilitares, todos los que viven de la droga, y se roban los chicos de los colegios para llevarlos a la selva a que planten marihuana, para que planten cocaína, lo que sea. Es decir, vos fíjate que si ya en el Centroamérica llegan a la situación de que no quieren llevar a los chicos al colegio, el ciclo es perverso y nunca corta. Sí, terrible, ¿no? Entonces, Terrible por porque... eso, Sí. esto lo que busco es prender las alarmas, de que si Argentina no toma conciencia de que en los últimos 70 años hizo las cosas mal, de que no sumarse a la globalización nos costó 70 puestos en el ranking mundial, y de que muchos dicen, no, pero la caída fuerte fue no en 1940, fue en 1970. En 1970 se aceleró la globalización y se hizo más notoria la caída de Argentina. Claro. Y después en los últimos 2000 se volvió a acelerar la globalización y Argentina directamente ya no crece, está estancada. Sí, qué terrible que todavía en este país haya lugar para el populismo y que encima ese populismo todavía tenga tela para cortar, ¿no? Pero bueno, Ramiro, te agradezco enormemente la charla, la verdad que un placer y bueno, como sabes, estoy eternamente agradecido contigo, así que no tengo más que mandarte un abrazo y bueno, en cualquier momento de estos te vuelvo a molestar para que vuelvas a participar. Bueno, Manuel, como siempre, un gustazo charlar con vos, se arma una rica charla, una rica conversación, marcando bien los puntos de la macroeconomía argentina, hablando bien de macro y hablando también, haciendo diagnóstico y también haciendo análisis y también entendiendo, bueno, ahora tu nuevo rol, hasta incluso candidateándote, así que te felicito. Gracias, Ramiro, te mando un abrazo grande y un lujo haberte tenido